Real costarricense. CRC 89.1 Radio CRC. Análisis, debate y salud. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. A esta hora bajamos el ruido y subimos el entendimiento de lo que importa. Economía, finanzas y realidad internacional. Inicia a las 5 siempre, con la conducción de Fernando Francia, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, aquí por CRC 89.1 Radio. Bienvenidos, hoy es jueves 22 de enero del 2026, son las 5:01 en la tarde de San José, y eso quiere decir que usted va a estar informado de todo lo que importa en el mundo de la economía, las finanzas y también la actualidad internacional. Acaban de escuchar panorama de la cadena de la Cámara Nacional de Radio sobre ciudadanía activa y democracia, que estará al aire a las 5, antitos de este programa, esta semana y la siguiente. Transmitimos desde Costa Rica para todo el mundo por el 89.1 FM de Cadena Radial Costarricense, con repetición a las 10 de la noche, y también en streaming nos pueden ver por Facebook Live y YouTube. La producción, como siempre, a cargo de Mauricio Sandoval desde Colombia, y en controles la experiencia de Eduardo Chavarría, haciendo posible que ustedes estén escuchando este programa. La segunda media hora vamos a tener una conversación con Walter Norkin, abogado, especialista en, muy conocido e influyente abogado en Estados Unidos, que ha llevado casos muy importantes. Ahorita la voy a presentar bien a las 5:30. Vamos a hablar sobre el caso Epstein, que sigue dando coletazos, sigue involucrando gente. Esta vez son los Clinton, que ya parece que quieren que declaren, que digan algo sobre qué está pasando, y está sacudiendo Washington todo este caso de los archivos Epstein, ahora cayendo sobre los Clinton, tanto a Bill Clinton como a Hillary Clinton. Bien, eso después de las 5:25, 5:30 por ahí. Y también tenemos la columna de Claudia Uribe, porque es jueves, así que quédense, porque la columna de Claudia Uribe hoy sobre comercio internacional y relaciones internacionales está, pero que arde. Ya van a ver lo que va a compartir Claudia Uribe, pues a eso de las 5:45, 5:50, al final del programa, como siempre. Bueno, vamos a las noticias. El primer panorama global, ustedes saben que está sucediendo en estos días el Foro Económico Mundial. Vamos a tener un análisis de toda esta semana, de todo este foro, el lunes seguramente. Bueno, vamos a ver cuándo conseguimos para conversar más en profundidad, pero en Davos volvió al centro el uso de aranceles de Donald Trump como herramienta de política exterior. La amenaza de nuevos gravámenes a los aliados europeos por el tema de Groenlandia, luego pausada tras un marco de acuerdo con la OTAN, como informamos ayer, pues aceleró la búsqueda de rutas comerciales fuera de Estados Unidos. El Foro Económico Mundial es el primero desde que Estados Unidos llevó sus aranceles a nivel más alto en casi un siglo. Es decir, que echó para atrás toda la política de libre comercio que en el foro se viene defendiendo e insistiendo desde hace tantos años, y Trump de un manotazo lo echó para atrás. Bueno, en Canadá, el ministro de Finanzas dijo en Davos también que lo que inquieta no es solo el cambio, sino su velocidad, escala y alcance. El mensaje relacionado con la volatilidad de la política comercial estadounidense está empujando a los países a comerciar más entre ellos y a reducir su exposición a Estados Unidos. Tremendo
si ustedes lo pueden escuchar por ahí, la conferencia de el ministro de Finanzas de Canadá, búsquenlo, su conferencia en el Foro Económico Mundial, ya verán. Por otro lado, el ex fiscal especial Jack Smith sostuvo ante el Congreso en Estados Unidos que actuó sin motivaciones políticas al acusar a Trump por intentar revertir las elecciones de 2020 y por manejo de documentos clasificados en Mar-a-Lago. La audiencia ocurre en medio de una campaña de represalias del actual gobierno contra quienes lo investigaron. Increíble hasta dónde llega la ambición, la megalomanía política. Y otra en el mismo sentido, Trump amenaza al New York Times. El presidente estadounidense advirtió que podría incluir una encuesta desfavorable de su persona y sobre su aprobación, pues, publicada por The New York Times, dentro de una demanda multimillonaria contra el diario, al que acusa de animosidad. Va contra el Poder Judicial, va contra la prensa, va contra los países que no quieren cumplir sus caprichos Donald Trump. Pues son políticas que también se copian en muchos países y estamos viviendo un tiempo muy complejo, pero que esperemos que termine pronto esta era de bullies al poder. Bien, en Europa, la Unión Europea y Mercosur, pues parecería que finalmente, pese a las protestas y pese a las consultas al Poder Judicial en Europa, entraría provisional desde marzo. Un diplomático europeo dijo que el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, que son dos zonas económicas, se aplicaría provisionalmente desde marzo, probablemente tras la ratificación de Paraguay. El pacto, el mayor firmado por la Unión Europea, enfrenta un freno judicial, pero empresas y gobierno temen perder competitividad frente a los aranceles de Estados Unidos y por eso en realidad quieren acelerarlo. Así que está en pugna todavía. Vamos a ver cómo se va desarrollando esta temática y posiblemente buscar también a un especialista que, pues una vez que se sepa qué es lo que está pasando y que lleguen a plazos determinados, pues podamos analizarlo. El Consejo Europeo, por otro lado, cambiando de tema, el Consejo Europeo de Riesgo Sistémico advirtió que si persiste la incertidumbre geopolítica, los bancos de la zona euro podrían tener dificultades para financiarse, especialmente en dólares. Bueno, si esto no les da un guiño para pensar en otras formas de organizarse, vamos, nada se los dice, ¿eh? Choques de política comercial reducen la emisión de deuda en monedas extranjeras en torno a 5 puntos porcentuales. Así que los bancos europeos están bajo presión por esta tensión geopolítica. ¿Qué les dirá que va a ser distinto? Estamos cumpliendo un año ya, es el primer día del segundo año de Donald Trump. Faltan 3 años enteritos, el 2, el 3 y el 4, enteritos. Y en solo un año ya vieron todo lo que se armó. Bueno, en América Latina también hay choques, porque Colombia, bueno, ayer informábamos que hacía Ecuador, hoy Colombia suspendió la venta de electricidad a Ecuador e impuso un arancel del 30% a 20 productos ecuatorianos. La medida responde a la tasa de seguridad del 30% anunciada por Quito, que compartíamos ayer. Y este 30% de Quito hacia bienes colombianos desde el 1 de febrero. Esta es una disputa por comercio y cooperación contra el narcotráfico entre ambos países, Colombia y Ecuador. Bueno, y a nivel global, un tema importante que ustedes deben darle seguimiento, el oro
está al alza, ¿no? Ya lo decíamos ayer, llegó incluso a, bueno, no ha llegado aún, pero Goldman Sachs elevó su proyección del oro, la proyección que plantea Goldman Sachs para finales de este año 2026 a $5.400 por onza. Todavía no está ahí, pero Goldman Sachs ya está diciendo que estará allí desde 4.900, en donde más o menos está ahora. El metal sube más de 11%, subirá más de 11% en 2026, tras un salto de 64% en 2025. Imagínense, impulsado por compras privadas y de bancos centrales de mercados emergentes. Y por otro lado, hay flujos ilícitos de oro que preocupan a los organismos internacionales. Con precios elevados, el oro se consolida como vehículo para lavado de dinero, evasión de sanciones y financiamiento ilícito. Según análisis citados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, esto, pues, su portabilidad y valor global facilitan el uso de cadenas de suministro legítimas para actividades criminales. Así que los precios elevados también tienen que ver con que se consolida como vehículo para lavado y se utiliza. Bien, como les dijimos antes, está desarrollándose la conferencia, el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Tenemos algunas informaciones desde allá. La OMC se sacude. La directora de la Organización Mundial del Comercio, la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, defendió que el comercio global sigue vivo. Bueno, cuando tienes que aclarar que algo sigue vivo es porque hay dudas, ¿verdad?, de que no estará medio muerto, con todos los balazos que le han tirado desde los intereses particulares de aranceles y demás. Bueno, pues la directora de la Organización Mundial del Comercio defendió que el comercio global sigue vivo, aunque más intervenido. Vaya, si no. Señaló que el comercio verde ya mueve unos $2 billones y que el comercio de servicios crece al 4%, pero reconoció que el proteccionismo, el neoproteccionismo, podríamos decirle, avanza incluso entre países del G20. Bueno, son noticias de todos los días, pero la OMC, que lo diga la OMC en el Foro Económico Mundial, pues vaya, si es noticia. El neoproteccionismo, no sé si lo han escuchado en otros lugares, el neoproteccionismo como esta forma de proteccionismo, si se le puede llamar así, porque en muchos casos es más capricho y amenaza que otra cosa. También en Davos, Elon Musk acaparó atención allí en el Foro Económico Mundial al afirmar que hacia 2030, hacia el año 2030, la inteligencia artificial será más inteligente que toda la humanidad combinada. Vaya, es una buena frase para titular espectacular, ¿no? La inteligencia artificial será más inteligente que toda la humanidad combinada en 2030, dijo Elon Musk. También dijo que los autos autónomos ya son un problema resuelto, listo, ya está. Que todos tendrán un robot en el futuro y que la clave del futuro es hacer la vida multiplanetaria para preservar la conciencia humana. Vaya, quedamos un poco sin palabras, ¿no? Pero si no logramos la felicidad en un planeta, ¿quién les dice que la van a lograr en 2, 3, cuántos planetas necesitan? Bueno, también en Davos se coincidió en que los stablecoins están entrando silenciosamente al sistema financiero. El Fondo Monetario Internacional recordó que su capitalización ronda los $300.000 millones en stablecoins. Todavía marginal a escala global. Sí, es bastante dinero, pero a escala global quizás no mueve tanto la aguja. $300.000 millones. El FMI dice que tiene un alto potencial. Es decir, ya el Fondo Monetario Internacional está hablando de las stablecoins.
¿Recuerdan qué son las stablecoins? Son las criptomonedas, pero ancladas a monedas reales. Es decir, si yo tengo un stablecoin que es $1, digamos que una moneda, una criptomoneda es igual a $1, pues entonces se va a mover de esa manera. Esto quiere decir, por eso se llaman stablecoins, como más estables, ¿no?, que cualquier criptomoneda que pues tiene el valor que el mercado le asigne, ¿no? Stablecoins. Ya hemos hablado de eso, vamos a seguir profundizando en eso porque, claro, se está haciendo cada vez más parte del día a día del mundo de las finanzas. En regiones con poca bancarización, como África y el sudeste asiático, permiten ahorrar y pagar con solo un celular. Empresas como Circle ya ven un fuerte crecimiento en pagos internacionales y comercio digital, incluso integradas en plataformas como Stripe y Shopify. Pues ahí lo tiene. Stablecoins cada vez más avanzan en tomar mercado. Todavía son muy pequeñas, eso sí. Bien, y también se habla de enfermedades crónicas en el Foro Económico Mundial. Las enfermedades no transmisibles, como cáncer, diabetes y males cardiovasculares, causan el 75% de las muertes globales. Las enfermedades no transmisibles, como cáncer, diabetes y males cardiovasculares, causan el 75% de las muertes globales, pero siguen fuera del centro de la agenda. En Davos, esta semana se advirtió que el mundo gastará más de $30 billones en tratarlas entre 2011 y 2030, es decir, en casi 20 años, ¿no? $30 billones en tratamiento de estas enfermedades no transmisibles en los 20 años de 2011 a 2030, se prevé. Un panel en el Foro Económico Mundial dijo que invertir en prevención, alimentación saludable y atención comunitaria es más barato y más efectivo que sostener sistemas saturados. Bueno, tampoco inventaron el agua tibia, pero bueno, es bueno que lo digan. Hay que invertir en prevención, alimentación saludable y atención comunitaria como prioridades. Bien, y la inteligencia artificial también, no solo, bueno, el día 3, ayer, acaparó toda la conversación, y el día 4 del Foro Económico Mundial, hoy, jueves, se habló un poco de la ética de la inteligencia artificial y pues concluyó que son preguntas sin respuestas claras. A medida que la inteligencia artificial toma decisiones, pues en Davos se abrió un debate que podría ser incómodo, ¿no? ¿Quién responde cuando decide un algoritmo? ¿Cómo preservar la autonomía humana? Bueno, varios expertos como Max Tegmark y Meredith Whittaker coincidieron en que la regulación va detrás de la tecnología y que los dilemas éticos ya no son teóricos, sino que están en la vida cotidiana. Sin duda, también un tema para profundizar más adelante, los dilemas éticos de la inteligencia artificial. Obviamente ya Daniel Hernández ha tomado bastante de este tema durante 2025, pero seguirá siendo tema del año 2026 también la inteligencia artificial, y fue tema en Davos. Con esto cerramos nuestro segmento de información desde el Foro Económico Mundial que les traemos todos los días en esta semana que se realiza como todos los años. Bien, entremos un poco en profundidad en algunos temas. Los inversionistas activistas, vean qué concepto interesante, inversionistas activistas arrancan 2026 con una actitud agresiva. Tras un 2025 de presión gradual, ahora buscan resultados rápidos, forzar ventas, escisiones, fusiones, en un mercado de merge and acquisition, en un mercado de
fusiones y adquisiciones que volvió a calentarse en esta semana. Banqueros, abogados e inversionistas citados por Reuters coinciden en que el tono cambió y que la confrontación abierta dejó de ser una excepción. Los números respaldan eso que dice el informe. En la segunda mitad del 2025, el 54% de las compañías activistas exigió explícitamente la venta de las compañías objetivo, frente al 35% de la primera mitad del año, según Barclays. Fusiones y adquisiciones es el gran tema del momento, dijo Amy Leisure, responsable global de activismo en Bank of America. La impaciencia tiene explicación en los retornos. Fondos como Anson lograron ganancias de 21%, superando Standard & Poor's 500. En varios casos ni siquiera fue necesario cerrar operaciones, bastaron rumores de ventas para disparar acciones, como ocurrió con Clear Channel Outdoor, que subió más del 50%. En promedio, los fondos activistas rindieron 13,4% en 2025, según Hedge Fund Research, convirtiéndose en una de las estrategias más rentables del universo hedge. Pero no todos ganaron. Varios gestores quedaron rezagados y ahora enfrentan presión adicional de inversores como menor tolerancia a la espera. El próximo foco serán empresas medianas y pequeñas. Tras un año con 5,1 billones en fusiones y adquisiciones, los activistas apuestan a que el apetito comprador se filtre hacia medianos y pequeños, especialmente de la mano de fondos privados. El mensaje es claro: tienen que vender o romper empresas. Vender o romper empresas se consolida como el atajo más corto hacia retornos extraordinarios. Bueno, eso es agresividad pura del mundo de las finanzas y de las bolsas en el mundo entero. Hemos hablado mucho de los minerales críticos, ¿verdad? Durante 2025, también ya en lo que llevamos del año, pues Groenlandia es parte de eso. China tiene más del 90% de los minerales críticos. Bueno, pues un elemento del que no se habla mucho son las cadenas de suministro de esos minerales críticos. La demanda global de minerales críticos se acelera como nunca, impulsada por la transición energética, la electrificación del transporte y la inteligencia artificial. Litio, cobre, níquel, cobalto y tierras raras están en el centro de una carrera global que descansa sobre una base un tanto frágil. Oferta concentrada, tensiones geopolíticas y cuellos de botella estructurales. La respuesta dominante ha sido fragmentada. Gobiernos que buscan asegurar suministro de forma unilateral, empresas que rediseñan cadenas por su cuenta y países que recurren a subsidios o controles. En un mercado capital intensivo y complejo, esos esfuerzos aislados no generan escala ni reducen riesgos sistémicos. En este contexto, los ecosistemas coordinados emergen como una solución concreta, no como un concepto abstracto, sino como mecanismos de coordinación entre mineras, procesadores, compradores industriales, gobiernos, bancos e inversionistas, bajo reglas claras y objetivos compartidos. La lógica es alinear incentivos y no multiplicar apuestas individuales. Bueno, si lo logran hacer en toda esa cadena de suministro, ¿verdad? Esa cadena de participación. Los beneficios serían directos. Los productores ganan estabilidad de demanda y financiamiento más barato. Los compradores aseguran suministro trazable y compatible con estándares ambientales. Los inversionistas reducen riesgo y amplían el universo de proyectos viables. Si se da este ecosistema coordinado en la cadena de suministros de los minerales críticos. El punto de partida no es un sistema perfecto, sino un ecosistema mínimo viable del cual existe. La estructura más pequeña capaz de destrabar inversiones y escalar con el tiempo. Este mundo fragmentado, la resiliencia ya no se construye empresa. La resiliencia ya no se construye empresa por empresa ni país por país, sino en ese ecosistema
coordinado. Y en el caso de los minerales críticos, obviamente tiene que hacerse también en esa red. Esto es un informe de Reuters a partir justamente de que los minerales críticos como tierras raras empiezan a aparecer en los titulares de todos los medios, pero pocas veces hablamos de cómo funciona esa cadena de suministros, esa cadena de valor a partir de la extracción de esos minerales que son críticos y que forman parte de tanto el área militar como el área de inteligencia y por supuesto como el área de tecnología. Bien, vamos a hacer una muy breve pausa y pues enseguida volvemos con el tema de fondo de esta tarde. Siguen siendo las 5. A las 5 siempre. Entendemos lo que importa. Momento decisivo 2026. Costa Rica se prepara para elegir y en Noticias CRC 89.1 Radio te acompañamos desde ya con información responsable y clara. Durante todo el mes, entrevistas especiales en nuestros programas de contenido para conocer a quienes aspiran a la presidencia y a la Asamblea Legislativa. Y este 1 de febrero, transmisión continua desde diferentes escenarios hasta conocer los resultados oficiales del Tribunal Supremo de Elecciones. Momento decisivo. Elegir bien empieza por informarse bien. CRC 89.1 Radio. Defendemos la democracia. Sábado 24 de enero, a partir de las 10 de la mañana, Natalia Sánchez y Mario Espinosa te invitan a descubrir un nuevo programa donde las marcas hablan claro. We Love Marketing, un espacio para escuchar a los creativos, publicistas y empresarios sobre estrategias de comunicación, diseño, producción, cultura organizacional y casos de éxito. We Love Marketing. Sábados 10 de la mañana, solo aquí por CRC 89.1 Radio. Deportes, cultura y noticias. 89.1 CRC Radio. Conoce a las voces que escuchás todos los días. CRC Regresamos a las 5 siempre con Fernando Francia. Bien, continuamos a las 5 siempre y pues uno de los temas que está sonando en el mundo tiene que ver con pues alguien que falleció hace mucho tiempo, pero que sigue dando de qué hablar por los archivos, los llamados archivos Epstein. Y pues resulta que el Congreso de Estados Unidos ha dado, pues parece un paso inédito, ¿no? Porque aprobó en comité ciertas resoluciones para declarar en desacato a Bill y Hillary Clinton por negarse a testificar en el marco de la investigación sobre Jeffrey Epstein que está haciendo el Congreso. La pareja presidencial, bueno, expresidencial, pero también Bill Clinton, expresidente, y Hillary Clinton, ex secretaria de Estado, pues la pareja alega que las citaciones son políticamente motivadas por el comité, pero el comité de supervisión, con apoyo bipartidista, ojo, sostiene que nadie puede estar por encima de la ley. El caso vuelve a poner el foco en los vínculos entre figuras poderosas, redes de encubrimiento y fallas del sistema judicial. Y bueno, mientras tanto, pues nuevas imágenes, documentos, testimonios siguen emergiendo, alimentando esta narrativa donde se entrecruzan la política, el abuso sexual, el uso del poder institucional, la impunidad,
Bueno, la figura de Epstein, muerto en prisión en 2019 por, bueno, se dice que un suicidio, se ha convertido en símbolo de un sistema que no supo o no quiso proteger a las víctimas. Y ahora el Congreso busca respuesta, incluso si eso implica ir contra dos de los nombres más reconocidos del establishment demócrata en este caso. Obviamente todo el escándalo que se había surgido por la relación tan cercana entre Epstein y Donald Trump, pues también queda ahí, está ahí, ¿verdad? En lo que se habla de la relación entre Epstein y políticos connotados o empresarios connotados en este caso, porque pues todavía no era político Donald Trump. Pero bueno, el Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental del Congreso aprobó esta resolución para declarar en desacato, y eso me imagino que cambia un poco el tablero de lo que está haciendo, de lo que está sucediendo y lo que está pues hablándose de este tema en todos los corrillos políticos de Estados Unidos, tanto republicanos como demócratas. Y eso es lo que sorprende un poco, que los demócratas hayan prestado su voto para esa declaración de desacato de dos personajes, sin duda parte de las principales figuras de Estados Unidos. Bueno, para conversar un poco de esto con mayor profundidad, nos acompaña hoy Walter Norkin, abogado penalista, socio de Aikins Law Group, donde dirige la Oficina de Defensa Penal Internacional. Bueno, Walter tiene pues más de una década como en estas actividades, ha liderado casos emblemáticos como la acusación y juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán, ha procesado por lavado de dinero y crimen organizado, y procesos por lavado de dinero y crimen organizado con impacto internacional, y le agradecemos muchísimo a Walter Norkin que nos haya concedido unos minutos hoy y que conversemos al respecto de lo que pues hoy está en el centro de la conversación política estadounidense. Walter, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar en el programa. Muchas gracias por invitarme. Bien, y queríamos entonces consultarte qué implicancias tiene, digamos, sabemos, bueno, la población costarricense igual y latinoamericana que nos escucha, aunque tiene información básica de lo que sucede con el caso de Epstein, pero ¿qué implicancias tiene este fallo del comité de declarar en desacato a Bill y Hillary Clinton? Es interesante, por ahora no es el final, porque el voto para decidir si una persona puede ser referido al Departamento de Justicia para enjuiciamiento tiene que pasar por todo el Congreso, no solamente el comité, pero eso es el primer paso. Y ellos votaron para traer ese asunto al Congreso en total, y vemos dónde va de allá. Pero hay algunas cosas interesantes sobre eso. Primero, había algunos demócratas que votaron para traer a Bill y Hillary Clinton frente al Congreso total para un voto. Eso no fue solamente un voto de republicanos contra demócratas, aunque la mayoría de los demócratas no votaron para traer Bill y Hillary al Congreso total. Había algunos, y eso es notable, que ese asunto de Epstein no ha dividido los partidos en lo normal. Hay una mezcla de gente votando al contrario del partido, y eso incluso pasó antes, cuando había voto para
permitir que toda la carpeta de Epstein sale en público, había republicanos quienes votaron con los demócratas para abrir eso. Y eso fue contra el presidente Trump en el tiempo. Claro. Ahora, el caso Epstein, en términos jurídicos, digamos, para Estados Unidos, ¿es como una excepción o es parte de la actividad política? Digo, porque ha sonado tanto que no sé si otro caso tan que involucre tanta gente que esté alrededor de estos temas tan álgidos también, ¿no? Es algo bastante único, yo estoy de acuerdo con eso. Era único porque él recibió un acuerdo cuando había un enjuiciamiento al principio. Estamos hablando de los años 2000 algo. Uh-huh. La primera vez cuando él se enfrentó a la ley, él recibió un acuerdo del Distrito Sur de Florida que era mucho más ventajoso que otros defendientes reciben. Entonces pasó tiempo y cogió el caso el Distrito Sur de Nueva York y llevó un caso penal contra él. Eso es raro también, que no hay dos rondas para una persona, y especialmente sin un crimen nuevo para volver y reabrir el caso y todo eso. Eso es raro. Y ahora entonces estamos en posición cuando el Congreso está investigando por como un tercer, una ronda tercero, y la persona aún no es vivo. Él se murió. Así no es claro qué están investigando y dónde va a llegar al final con todo eso. Por supuesto es algo raro, por supuesto es algo político, claro, pero ha capturado las emociones de muchas personas en los Estados Unidos. Claro, lo primero que uno podría pensar es en la persecución política, ¿no? Digamos, cuando todo el mundo habla que Trump está relacionado, o luego todo el mundo habla que Clinton está relacionado, pues uno piensa, bueno, es gente partidaria, contraria, que está tratando de embarrar, de ensuciar a figuras de sus partidos rivales. Pero luego cuando uno piensa en el caso Epstein como tal, es decir, lo que significa para víctimas, sobrevivientes y demás, pues ya uno pensaría que se sale de lo político, pero siempre está mezclado todo, ¿no? Está mezclado, pero ha salido de lo político, y por eso yo noté que había demócratas quien votaron avanzar a Bill y Hillary al Congreso total. No era solamente los republicanos. Y igual antes de la carpeta, cuando estaban hablando de hacerlo todo público o no, otra vez había republicanos, aunque por supuesto había demócratas quien tenía la meta de ensuciar a Trump. Los republicanos juntaron algunos en esos votos también. Uh-huh. Así, las líneas aquí no están muy claras porque es un tema tan, bueno, yo no sé, tan, han emocionado a mucha gente. Las víctimas, todo, porque esa persona llegó, cómo, todavía es un misterio de cómo él llegó a la cima para tener acceso a toda esa gente, a los líderes de negocios, a los líderes políticos. Si yo quisiera, no podría tener acceso a toda esa gente. Y yo soy una persona bastante bien conocido en la comunidad. Sí, bueno, dicen que con 6 grados de cercanías llegamos a cualquier persona en el mundo, pero no con esa cercanía, ¿no? Yes, así es. Ahora, el caso Epstein obviamente simboliza muchas cosas, pero ¿cómo se explica la impunidad? A ver, no sé si impunidad es el término correcto, porque no sé si ya puede decirse impunidad o no, si ya está elucidado todo, pero ¿cómo se explica que haya operado tanto tiempo y que no haya intervenido ninguna autoridad, digamos, y que claro, ahora ya muchos años después de los hechos sucedidos e incluso muchos años después de la muerte de Epstein, se sigue con el tema?
Yo creo que, y eso es algo que ha cambiado un poco en la sociedad desde el tiempo que pasó esos crímenes, pero muchas de las víctimas eran niños, niñas, decir, y no les creían. Ellos se quedaron quietas por mucho tiempo primero y después cuando ellos salían poco a poco al público no les creía al principio. Y tenemos también ejemplos de gente de poder, amigos de Epstein, por ejemplo, ese embajador de Inglaterra, que cuando salió las noticias que tenía que ver con niñas menores y él, ese embajador estaba diciendo en los correos electrónicos con Epstein de qué pena de que eso pasó a él, qué injusticia, seguro que él va a salir bien, pero eso era el ambiente en ese tiempo que no les creía, desgraciadamente. Claro, y eso fue llevando el tiempo, bueno, y eso suele pasar con los temas de violencia sexual, ¿no? Por supuesto. Y bueno, la cercanía de esas grandes figuras hasta la realeza inglesa, es decir, todas esas también buscan tapar la cercanía con este personaje Epstein. Ahora, que tengas una foto con Epstein no significa que estés realmente pues involucrado en todo lo que hacía este sujeto, ¿no? Por supuesto, y eso es que mucha gente está diciendo también, pero eso funciona, o sea, negar la asociación funciona para alguna gente y para otros no. Tenemos el caso del príncipe Andrew en Inglaterra otra vez. Él cayó muy fuertemente, que aunque está negando cualquier vínculo, las fotos de él con alguna de las víctimas eran muy, le dañaron mucho. Ahora, con las fotos que hemos visto que tiene que ver con Trump y Clinton, ellos están con él o tal vez con su mujer en ese tiempo, novia, Ghislaine Maxwell, quien estaba con ellos, pero no había las menores, las víctimas. Así, ellos tal vez tienen más derecho de decir que de verdad no le conocieron bien. Uh-huh. Claro, eso ahí cabrá toda esa diferencia de, bueno, tengo foto con alguien, pero no necesariamente ni soy su amigo ni lo conozco, o soy su amigo, pero tampoco lo conozco, ¿no? Y con todo esto empieza como a mezclarse, como decías vos al inicio, la política, la justicia. Es común que investigaciones judiciales se utilicen como herramientas de presión política o incluso de castigo político, es decir, de buscar ensuciar a alguien o de buscar justicia porque ese alguien haya participado, ¿no? Pero a lo que voy preguntando es investigaciones judiciales que terminan utilizando como herramientas de presión también, ¿no? Como vemos que se está usando ahora, más allá de que sea real o no sea real, su participación. Eso ha pasado. Yo no sé si yo diría que es común, pero eso ha pasado. Y tenemos, por ejemplo, el ejemplo, desgraciadamente, de Hillary Clinton de nuevo, de cuando ella era candidato para presidente. Uh-huh. Había una investigación penal por James Comey, quien era el fiscal general en ese tiempo, sobre el uso de computadoras por su campaña para ocultar algunos correos que deben ser parte del récord público, es decir, a través de su correo de Departamento de Estado. Y eso llegó a ser algo que le dañó la campaña porque había esa investigación. Así, eso ha pasado. Uh-huh. Y seguramente aún antes de Clinton eso ha pasado también. Claro. Pero yo todavía diría que el caso de Epstein es raro porque aún en ese caso de Clinton, todavía lo que
uno se creía dividía por partido. Y ahora el caso de Epstein no se puede dividir tan limpiamente. Claro. Ahora, el hecho de que el Congreso esté haciendo estas investigaciones, ¿le da más tinte político? Porque, o cómo se usa en Estados Unidos, digo, ¿qué está haciendo el Congreso con esta investigación? Porque no sé si a nivel judicial siguen carpetas abiertas o no, en este caso, ya sea por el tiempo que haya pasado o por la muerte de Epstein. Y eso es alguna de las cuestiones legales. El Congreso puede investigar, no por razones penales, pero para educarse, es decir, si están interesados en crear algunas leyes o algo. Eso es un tema bastante amplio y da mucho poder para el Congreso investigar casi cualquier cosa. Sin embargo, en el caso de Bill y Hillary, por ejemplo, quienes han decidido no responder a las citaciones, el abogado de ellos dijo que no puede ser una razón legislativa para esa investigación. No hay ninguna ley que se puede ayudar con conocimiento de qué diría Bill o Hillary sobre el caso de Epstein. Estamos hablando con Walter Norkin, abogado de amplia experiencia en casos en Estados Unidos, penalista, socio de Aikins Law Group. Y bueno, estamos hablando de todo el tema alrededor de Epstein, y lo que ahora nuevo aparece es que el Congreso, pues, ¿qué es lo que se decide? El Congreso, bueno, todavía no, porque vienen varias instancias dentro del Congreso, pero ¿se decidiría llamar obligados a declarar? Porque se lo señaló como desacato, ¿no? Están obligados, eso es seguro. Y había gente, por ejemplo, en el pasado, la administración de Biden, quien negaron venir para contestar una citación, y el Congreso votaron que el caso de ellos se refería al Departamento de Justicia y había un enjuiciamiento de ellos, y había dos personas bien conocidos, Steve Bannon, Peter Navarro. Los dos fueron condenados a cárcel por 4 meses. Y podemos decir que 4 meses no es mucho tiempo, pero para una persona quien de verdad no se mete en líos y casos penales, es mucho pasar 4 meses en la cárcel, y es una vergüenza por encima de todo. Claro, sin duda, y bueno, un cambio vital, un cambio de vida absolutamente, aunque sea poco tiempo, pero pues importante. Muchas gracias, Walter, por estos conceptos, por este rato que compartimos, y sin duda te volveremos a contactar en cuanto la realidad nos lo pida, con todo tu conocimiento y experiencia en el mundo penal en Estados Unidos. Sería mi placer. Gracias otra vez. Muy bien, era Walter Norkin, abogado penalista, socio de Aikins Law Group, donde dirige la Oficina de Defensa Penal Internacional, y bueno, con gran experiencia como fiscal federal en Nueva York, en Miami. Ha liderado casos emblemáticos como la acusación y juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán, entre otros casos sonados, y bueno, con él entendemos un poquito más de lo que está sucediendo alrededor, en este caso de los Clinton, con el caso Epstein en Estados Unidos. Como es jueves, pasamos a la columna de Claudia Uribe. Ella es experta en comercio internacional, en relaciones internacionales, y hoy vamos a ver qué nos trae entonces Claudia Uribe. Adelante, muchas gracias por tu participación y bienvenida siempre. Gracias, Fernando. Saludos para ti y a toda la audiencia de A las 5 siempre. Hoy vamos a reflexionar un poco sobre rómpalo todo. Llegó ayer a Davos, en Suiza, un día después de celebrar el primer año de su ingreso a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump. Y llegó como elefante en cacharrería. Literalmente no dejó títere con cabeza. Esta mañana se firmaron los estatutos de la Junta de Paz, de la cual Donald Trump se autoproclamó director vitalicio para supervisar la paz en Gaza.
25 países del mundo se unieron y la Junta viene a competir con el rol que desempeñaba las Naciones Unidas. Desde allí anunció 2 grandes logros: la futura paz entre Ucrania y Rusia y una solución definitiva para Dinamarca, que ya no tendrá que pelear ni defender Groenlandia, sino simplemente autorizar una que otra base militar estadounidense en su territorio. Pero el discurso de 90 minutos de ayer del presidente estadounidense en los Alpes suizos fue una explosión de ideas, una mezcla de política interna y ataques internacionales. Donald Trump no practica la diplomacia, la desprecia. Dice lo que piensa, aunque horas después tenga que desdecirse. Su estrategia de intimidación no tiene rival. Si alguien se cruza su camino, lo castiga con aranceles, amenazas o burlas públicas, ya sea por llevar gafas deportivas o por no usar corbata. Trump repitió ayer: si a los Estados Unidos le va bien, al mundo le va bien. Y a Estados Unidos le va extraordinariamente bien gracias a su liderazgo. Aseguró haber reducido la inflación al 1.6% y haber generado un auge económico histórico sin precedentes en solamente un año después de la calamitosa gestión de Joe Biden. Atacó al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que mantiene las tasas de interés innecesariamente altas. Por tanto, la Fed mata el crecimiento. Le advirtió que lo pasará muy mal si no baja los tipos conforme a lo que él considera adecuado. También criticó lo que llamó la sabiduría convencional, el gasto público irresponsable, las políticas migratorias débiles y la transición energética que destruye empleos, encarece la energía y debilita a Occidente. Trump defiende el modelo basado en energía fósil, control migratorio estricto y proteccionismo comercial. Con la misma facilidad con la que exaltó la grandeza de los Estados Unidos y su grandiosa personalidad, pasó a descalificar a sus aliados históricos. Europa, según él, no avanza en la dirección correcta y advirtió que si Estados Unidos cae, Europa caerá detrás. Por eso deben alinearse a la mayor brevedad posible a su modelo político y económico. Sobre la OTAN, además de calificarla de burocrática y excesivamente financiada por Washington, acusó a los países europeos de no pagar su parte justa y sostuvo que todos se han aprovechado de Estados Unidos. Les recordó que sin la intervención de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, hoy en Europa solamente se hablaría alemán y quizás algo de japonés. Dinamarca es una ingrata porque todos lograron la soberanía sobre Groenlandia gracias a que los Estados Unidos se le devolvieron la isla al concluir la Segunda Guerra Mundial. Explicó que esta isla de hielo, debe volver a manos de Estados Unidos porque si no China o Rusia se apoderarán de ella. Y a Suiza, el país anfitrión, también lo acusó de aprovechamiento porque las grandes farmacéuticas suizas y la industria relojera exportan a Estados Unidos prácticamente sin aranceles, mientras no existe reciprocidad para los Estados Unidos. Para Trump, Suiza es otro ejemplo de cómo países inteligentes se han usufructuado durante décadas de la apertura económica de Estados Unidos. Tampoco se salvó Canadá, socio ingrato que vive y depende económicamente de Estados Unidos, y sugirió que sin su vecino del sur el país no sería viable en su forma actual. En cuanto a Venezuela, celebró la intervención en ese país el pasado 3 de enero y dice que ahora está haciendo mucho dinero porque las empresas petroleras estadounidenses están regresando y vaticinó que en 6 meses ganará más que en los últimos 20 años. Elogió la cooperación de las autoridades venezolanas en materia energética. Dentro de las reacciones a este discurso se destacan las de Mark Carney, primer ministro canadiense, que con tono medido defendió el multilateralismo y advirtió que la economía global no puede funcionar bajo amenazas permanentes, así como la del ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, que recordó con diplomacia británica que la estabilidad internacional no se construye con intimidación, sino con reglas compartidas. Davos venía de capa caída. El World Economic Forum, creado para impulsar la globalización y el libre comercio, parecía perder relevancia en esta era de la posglobalización marcada por la incertidumbre y el proteccionismo. Pero ayer Trump le echó combustible al foro. Ayer Davos volvió a ser tema central. No por consensos ni por acuerdos, sino porque por unas horas Donald Trump se hizo oír. Davos escuchó muchas voces, pero solo una dominó. Trump rompió todo y deja claro que con él el mundo no se negocia, se confronta. Qué miedo, ¿no? Fernando, ¿tú qué opinas?
Vaya, sí, fuerte ese proceso, el discurso, pero sobre todo cómo ha llegado hasta ahí en el mismísimo Foro Económico Mundial a defender el proteccionismo, ¿no? Que un foro que se hace para abrir el comercio recibe a un presidente que en un año de gobierno pues ha puesto el mundo como se conocía pues un poco patas arriba y no necesariamente quizás para bien. Bueno, él dice que ha hecho muchas mejoras en Estados Unidos, habrá que verlo a ver si es cierto. Es un año de Trump en Estados Unidos. Muchas gracias, Claudia Uribe. Ella es experta en comercio internacional, relaciones internacionales. Ha representado a Colombia en la OMC, ha sido viceministra, así que tiene gran experiencia en lo que está comentando. Con esto terminamos, amigos. Gracias por esta tarde más que compartimos. Nos informamos de cómo está el mundo en temas económicos, financieros y geopolíticos. Producción de Mauricio Sandoval desde Bogotá. Eduardo Chavarría en los controles RC 891 Radio. Yo me despido. Nos vemos en 23 horas. Hasta mañana. Concluye a las 5 siempre. Economía, finanzas y realidad internacional para entender lo que importa. De lunes a viernes a las 5 de la tarde, con la conducción de Fernando Francia. Aquí por CRC 89.1 Radio.